Hola, Atahualpa. Te agradezco mucho esta invitación. Para mí es un gusto poder contribuir a estas reflexiones que ustedes vienen construyendo. Sé que han venido trabajando en toda esta mirada sobre los feminismos, la interseccionalidad. Así que un poco la intención de los módulos que vamos a trabajar en esta sesión y en las sesiones siguientes es comprender la manera en que cuando hablamos de economía feminista, estamos hablando no de la economía de las mujeres, que generalmente pensamos que la economía feminista o cuando miramos desde una perspectiva que tenga en cuenta el lugar histórico que han ocupado las mujeres, nos preocupamos solamente por la manera o la vida o la inserción económica de las mujeres. Y justo lo que planteamos desde una perspectiva de la economía feminista emancipatoria es que pensar en esa relación es pensar en relaciones de transformación y alternativas para configurar una sociedad igualitaria, es decir, que involucre a todas las formas de vida humanas y no humanas. Entonces, la perspectiva de la economía feminista sobre la que vamos acá a trabajar es una perspectiva que es crítica al actual sistema capitalista y que efectivamente piensa en múltiples dimensiones, ¿no? Si vamos a plantear la situación de las mujeres es en relación con un modelo económico que es de carácter más amplio y que es de carácter global, ¿no? Y en donde América Latina ocupa un lugar particular. Así que, bueno, quisiera que en esta primera sesión miremos, bueno, en qué contexto nos encontramos, ¿no? Un poco la intención es que miremos las relaciones contextuales, que miremos en qué momento se encuentra América Latina. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Y bueno, vamos a ponerle números, vamos a encontrar una estructura material para pensar todas estas relaciones de opresión que ustedes estuvieron trabajando con Ochi, cómo se encarnan en el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Cómo toman carne en América Latina. Bueno, lo primero es mirar cómo desde la economía se ha trabajado la perspectiva interseccional y eso implica, bueno, reconocer la relación periférica que América Latina ha tenido en el proceso de acumulación capitalista y por eso tomando un poco la visión de la dependencia y tomando un poco la visión que en América Latina se construyó sobre la comprensión del desarrollo económico, se reconoce que hay una heterogeneidad estructural. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que existe coexistencia de sectores con alto nivel de productividad y eficiencia con sectores de baja productividad, que América Latina es el continente más desigual del planeta. Eso quiere decir que los problemas que afronta América Latina no son de escasez de recursos. El problema de América Latina no es la insuficiencia de recursos ni la pobreza, es la enorme concentración de ingresos. Para darles unas cifras, recordemos que en América del Sur el 80% de la tierra está concentrada, ¿no? Esta cifra se recrudece todavía más en el Mercosur. Y esto quiere decir que efectivamente vivimos en un continente con enormes disparidades y desigualdades y por eso, digamos, entender cómo se construye en un continente donde hay recursos para una vida digna para todas las personas, cómo se construye estas matrices de desigualdad y por qué no podemos entender la economía sin tener una perspectiva feminista. Por otro lado, hay una mirada sobre el tema de la igualdad y tiene que ver con el acceso a los recursos, a los ingresos, a las capacidades de producción, el acceso a los derechos, a las capacidades, ¿no? Hay muchas maneras de entender la desigualdad estructural y la interseccionalidad. Para mirar esos ejes estructurantes se mira el nivel socioeconómico, el género, la raza o la etnia, la edad, el territorio, y por supuesto hay otras variables que también son muy importantes, como por ejemplo la discapacidad. No vamos a trabajar eso en este curso, pero en América Latina, cuando hablamos de discapacidad vamos a encontrar una población que es feminizada.
El estatus migratorio, por ejemplo, un tema súper clave para muchos de nuestros países, cuya inserción en el mercado internacional y cuya entrada de divisas tiene que ver con las remesas y en donde las cadenas globales de cuidado, las mujeres que de América del Sur van a cuidar a personas del sur que van a cuidar a personas en los países centrales, juega un papel importante, por eso hablamos de las cadenas globales de cuidado. Y cuando entendemos, digamos, esas relaciones desiguales, también podemos entender cómo funcionan las desigualdades al interior de nuestros países, donde las mujeres de los sectores rurales o de las provincias más empobrecidas vienen a cuidar y a hacer los trabajos domésticos de los centros urbanos. La orientación sexual y la identidad de género juegan un papel muy importante y por supuesto todos estos factores tienen que ver en los ingresos que se perciben, en la inserción en el mercado laboral, en el acceso a los derechos sociales. Lo vamos a ver más adelante, pero uno de los grandes desafíos que tiene América Latina es superar una concepción del sistema de protección social donde cada quien tiene el cuidado que puede pagar, ¿no? Y cada quien depende de las mujeres que en su entorno lo puedan cuidar. Entonces, esto es un tema central. ¿Alguien dijo algo? Bueno, el acceso a la educación, la salud, la nutrición, los servicios básicos, la seguridad ciudadana, la participación política, la capacidad de tomar decisiones. Bueno, todos estos elementos están presentes en la interseccionalidad, así que cuando en el curso pasado vieron que la interseccionalidad sirve para entender cómo no hay una manera unívoca de entender lo femenino, sino que las situaciones de clase, raza, género, proveniencia, sexualidad inciden en las matrices de desigualdad. Bueno, esto en la economía, como lo vamos a ver más adelante, tiene consecuencias. Lo primero, reconocer, digamos, que venimos de un continente que ha venido empobreciéndose en toda América Latina, digamos, una tendencia que atraviesa la región, es que desde 2015 aumenta la pobreza y sobre todo la indigencia, ¿no? Aquí, antes de la pandemia del COVID-19, se estimaba que hacia 2019 y hacia 2020, sin pandemia, íbamos a tener un recrudecimiento muy fuerte de la situación de la pobreza e indigencia. Si miramos las cifras, digamos, después de 2015 podemos decir que el 30% de la población está en situación de pobreza y el 10% de la población está en situación de indigencia. Eso quiere decir ni más ni menos 185 millones de personas en situación de pobreza y 66 millones en situación de indigencia. Y eso es importante entenderlo porque cuando veamos las cifras más adelante, pareciera que la situación crítica que estamos atravesando es producto de la pandemia y traigo estas cifras porque, digamos, estas desigualdades estructurales son, son una consecuencia del modelo de desarrollo que tiene América Latina, ¿no? Y parte de ese modelo de desarrollo tiene que ver con el no reconocimiento al trabajo que hacen las mujeres. Contarles, esta es una cifra contextual, que una de las consecuencias tremendas que ha tenido la pandemia, el COVID-19, es que ha producido la crisis más grave que ha experimentado el capitalismo, ¿no? Si miramos las cifras del primer año de la pandemia, lo que nos encontramos es que todos los países, desde la Unión Europea, que cayó el 8%, hasta Estados Unidos, todos los países que han sido considerados los países centrales del capitalismo, la India, por ejemplo, como economía emergente, todas las economías cayeron. El único país que no cayó su economía fue China, que no cayó, pero creció 0,5%. Eso para tener dimensión de que esta es una crisis del capitalismo que es global, ¿no? No solamente tiene que ver con lo que ocurre en cada uno de nuestros países, sino que es una crisis global. Y un poco para
hacer una memoria, digamos, de lo que ha significado la inserción de América Latina en el capitalismo, nos encontramos que las cifras que tenemos están alrededor de 1900 y, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial significó para América Latina una caída del 4,9%. La segunda gran crisis que experimentó la región fue la crisis de 1930. Muchos de nosotros, cuando estudiamos economía, vimos que la crisis de los países centrales por la sobreproducción de mercancías, que fue una crisis global y que comenzó en Estados Unidos, produjo un cambio en el modelo de desarrollo, los procesos de industrialización en América Latina y todo lo que hemos conocido como la sustitución de importaciones es una respuesta a esa caída de la economía global en 1930, ¿no? Para la Segunda Guerra Mundial ya vemos un impacto muchísimo menor. Esto es la Segunda Guerra Mundial. Vemos otras crisis y por acá vemos la crisis de la deuda de los años 80, ¿no? Lo que se llamó la década perdida, la crisis de los 80 y que está relacionada con el alto nivel de endeudamiento de los países latinoamericanos que conduce a la imposibilidad de pagar la deuda externa. Y ahora estoy trayendo mucho este tema a la discusión porque si empezamos a ver cómo vienen los niveles de endeudamiento de América Latina, lo que nos encontramos es que estamos en un nuevo ciclo de reendeudamiento. Es decir, tenemos países que la mayor parte o el sector, digamos, de mayor gasto del Estado tiene que ver con el pago a los intereses de la deuda externa. Y esto es un elemento central porque cuando veamos la mirada crítica que desde América Latina hacemos a la economía desde una perspectiva feminista, vamos a ver que el endeudamiento externo es un obstáculo principal para garantizar la despatriarcalización de los sistemas de protección social, ¿no? Y vemos más acá, por ejemplo, la crisis financiera de 2008, 2009 sobre todo, donde la economía cayó alrededor del 3%. Y lo que nos encontramos finalmente es que la crisis del COVID-19 significa una caída superior al 5,3%, es decir, que estamos abocados a entender un fenómeno que no tiene referentes en la corta historia capitalista de América Latina y en nuestra corta historia como repúblicas, ¿no? Entonces, esto también es importante traerlo, que la experiencia que hemos tenido en el capitalismo está muy de la mano con un proceso de ser periferias y en donde efectivamente ese proceso ha estado acompañado de un proceso de colonialidad que no hemos podido superar. Bueno, esta cifra me interesa mucho porque efectivamente aquí empezamos a ver las consecuencias de estas experiencias de colonialidad. Cuando les estaba mostrando las cifras de pobreza, digamos, que ya eran muy altas antes del COVID-19, lo que necesitamos entender es que en América Latina no es suficiente hablar de desigualdad o hablar de pobreza, sino que efectivamente las dimensiones de clase, de raza y de género son fundamentales para entender cómo la experiencia colonial estructura una situación en las que un grupo social, digamos, por su color de piel, ¿no? O por su reconocimiento dentro de determinado grupo étnico, tiene una experiencia social que es diferente a las personas que son consideradas blancas. Acá tenemos la incidencia de la pobreza en personas, es la comparación entre personas afrodescendientes y no afrodescendientes en 6 países. Como ustedes van a ver cuando veamos las cifras, nos encontramos con que no podemos hacer estas mediciones en todos nuestros países porque efectivamente ha habido una ceguera a las desigualdades de raza y por eso no tenemos medición para todos los países. Pero en el caso de Brasil, por ejemplo, cuando vemos la posibilidad, digamos, de estar en situación de pobreza, encontramos que para las personas afrodescendientes, el 25%, más del 25% de su población
está en situación de pobreza. Ser afrodescendiente es tener un 25% de probabilidades de estar en situación de pobreza, mientras que para las personas consideradas blancas es solamente del 11,5%. Esto en Colombia se magnifica siendo el 40% de la población, 40,8% la posibilidad de ser pobre respecto a las personas no afrodescendientes, que tienen una probabilidad cercana al 28%. Y si ustedes repasan la tabla, en todos los países, excepto en Panamá, donde efectivamente ahí hubo un problema en la medición, digamos, no hay, digamos, ser una persona afrodescendiente es casi siempre tener casi 3 veces más posibilidades de caer en la situación de pobreza, ¿no? Bueno, les voy a dejar de compartir un momento porque me parece que se me tildó la diapositiva. Entonces, ¿cómo es el perfil? ¿Cómo es el perfil? A ver, me parece que falta una diapositiva, perdón, algo pasó. Otro elemento central de esta revisión, digamos, es entender cómo se conjugan o cómo se interrelacionan las variables de clase con las variables de género. Y acá nos encontramos, y es que en todos los países el índice de feminidad de la pobreza muestra que efectivamente las mujeres estamos sobre representadas en la población más pobre. Y esto no solamente está relacionado con las características étnicas y con la inserción laboral más precaria que en todo el continente tienen las mujeres, sino tiene que ver también con un elemento muy importante que está relacionado con la manera en que de un solo ingreso dependen más personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un hogar en donde hay personas que necesitan cuidados, ya sea porque sean niñas o niños o niñas, digamos, o porque haya personas discapacitadas, o porque haya personas mayores, o porque haya personas enfermas, hay una mayor probabilidad de que haya solamente un ingreso principal y que ese ingreso principal sea femenino, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que donde hay personas dependientes, hay mayor probabilidad que estos hogares sean monoparentales y que sean feminizados. Entonces, imagínense que cómo se entretejen todas estas variables y la enorme necesidad que tenemos de tener una perspectiva feminista y decolonial de la economía para poder entender que actuar de manera certera frente a la pobreza implica poder comprender la complejidad de los papeles que ocupan las personas en relación con sus diferentes entramados identitarios, ya sean de clase, raza, etnia o edad. Y eso está relacionado con lo que les vengo contando, y es que efectivamente en América Latina los hogares monoparentales están racializados y enfrentan una mayor situación de pobreza, ¿no? Lo que vemos en verde es la situación de pobreza y las cifras que vemos en amarillo o en anaranjado es la tasa de pobreza en hogares monoparentales con jefatura femenina, ¿no? ¿Y qué nos encontramos acá? Que en todas las situaciones, en casi todas las situaciones, hay una mayor tasa de pobreza en los hogares con jefatura femenina. Pero cuando vamos a hablar de la población afrodescendiente, esta situación escala. Detengámonos un poco, veámoslo en un país como Colombia. En Colombia encontramos que en un hogar que es considerado de población blanca, es decir, no indígena y no afrodescendiente, los hogares monoparentales femeninos tienen una probabilidad de aproximadamente 32% en ser más pobres en relación con el 28% que enfrentan los hogares que no son monoparentales.
¿no? Pero cuando miramos qué pasa con la población afrodescendiente, encontramos que efectivamente la tasa de pobreza pasa de significar el 28% a significar el 40,8%, 41%. Y para la población afrodescendiente, es decir, para los hogares afrodescendientes femeninos, la situación de pobreza es del 48%, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se escalan las desigualdades. De un 28% que implica la probabilidad de pobreza de un hogar considerado blanco, con una mujer afrodescendiente, cabeza de hogar, tiene un 48% de probabilidades de ser pobres, y este es un elemento central para entender por qué las situaciones de empobrecimiento en el continente afectan más a las mujeres y sobre todo a las mujeres racializadas, ¿no? Y esto, digamos que es un elemento central para entender cuando veamos más adelante cuáles son los desafíos que está afrontando la región. Esta diapositiva, por alguna razón, no se había proyectado, pero este es el perfil para toda América Latina de la situación de pobreza. Estamos hablando que las personas más pobres en la región son en 45% personas del ámbito rural, ¿no? En un 46% son personas que están en la infancia. Fíjense que en el continente las niñas y niños entre 0 y 14 años tienen una probabilidad de ser en un 47% pobres. Estamos diciendo que este es un continente que no está construyendo un futuro porque el 47% de sus niños están en situación de pobreza. En Argentina, por ejemplo, la crisis actual implica que de cada 10 niños, 6 tengan insuficiencia alimentaria, ¿no? Y ahorita cuando abramos a las preguntas, revisemos cómo es la situación en nuestros diferentes países. En América Latina, una persona que está en situación de pobreza es una persona indígena en un 49%, es decir, que si naces como persona indígena, tienes un 49% de estar en situación de pobreza. Entonces, por supuesto que esto implica tener como una mirada de cómo se construyen estas situaciones de desigualdad en América Latina y cómo están cruzadas por las variables de ubicación, que sería el ámbito rural, por la edad, niñas y niños. 47% de nuestros niños, o sea, es casi la mitad de la población infantil que tenemos en el continente está en situación de pobreza, ¿no? Y cómo las personas indígenas y las personas afro tienen la mitad de probabilidades de estar en situación de pobreza frente a otras poblaciones. Y esto, digamos que nos da elementos para entender por qué este es el continente donde la desigualdad se distribuye en determinados grupos sociales, digamos, ¿no? Vamos a mirar si me deja cambiar la diapositiva. Que hay algo con... Bueno, vamos a ver si me deja seguir avanzando. Y esta, vamos a ver si la puedo proyectar mejor para que la podamos analizar. Fíjense que los enfoques... Natalia, ¿sí? allá, ya, eso te iba a pedir. Claro. Y un poco, fíjense que eso lo vamos a discutir sobre todo en la próxima clase, pero ha habido una mirada tradicional en la economía feminista en la que se ha planteado la inserción al mercado laboral como el principal mecanismo para garantizar que las mujeres superen la pobreza estructural. Pero cuando vemos, digamos, primero reconocer que los mercados laborales están organizados por una división sexual del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que acceder a determinadas ocupaciones implica ser varón o ser mujer, ¿no? Para las mujeres está vedado, está imposibilitado
acceder a determinadas obligaciones por su condición de género, ¿no? La idea de que las mujeres hemos venido avanzando y que las mujeres vivimos mejor no es cierta, ¿no? O sea, nosotras venimos luchando, pero la descomposición que viene sufriendo el continente implica que las mujeres no estamos mejorando nuestras condiciones socioeconómicas. Y no solamente las mujeres, sino las personas más frágiles de nuestras sociedades están desmejorando. Es decir, las niñas y niños viven hoy peor que antes, las personas racializadas y las mujeres digamos, en todas las variables étnicas y de clase. Entonces, esto es un elemento central porque cuando estábamos en la planeación de este curso, Atahualpa planteaba la sorpresa que le generaba como la dificultad que fue abrir el curso. Y esto tiene que ver con una mirada muy ortodoxa, digamos, una mirada muy fundamentalista sobre las relaciones de género, ¿no? Pensar desde los feminismos o pensar las desigualdades de género ha sido como una temática que ha sido estigmatizada por grupos fundamentalistas de la derecha que en nuestros países vienen creciendo. Pero justamente una de las razones por las que decidí abrir este curso con esta mirada de las cifras es que independiente de la perspectiva política, religiosa o económica que tengamos, hay una materialidad de las cifras que nos muestra cómo efectivamente necesitamos entender la economía y cómo entender esta economía implica entender la complejidad, digamos, de la población que habita este territorio, que es una población feminizada, porque en todos nuestros países hay una mayor población de mujeres, es una población racializada también, el papel que ocupa la racialización en la estructura de la desigualdad y las relaciones de edad y de proveniencia. Entonces, acá cuando estamos revisando los temas de segregación laboral, lo que nos encontramos, si vemos las variables, no nos vamos a detener en el detalle, seguramente ustedes van a buscar a cada país, pero vemos que la variable verde o el gráfico o la parte verde tiene que ver con los empleadores, es decir, las personas que contratan a otras personas para desarrollar trabajo. La parte lila son las personas que están asalariadas, las barras intermitentes son las personas que son cuentapropistas, es decir, las personas que inventan su trabajo, que no tienen derechos laborales, y digamos, la parte roja es el trabajo doméstico, las personas que trabajan en el trabajo doméstico. Cuando vemos a los varones, vemos que hay tres colores. El color verde, que existe en todos los países, ¿cierto? Y que es una franja angosta. La franja lila, que implica el trabajo de asalariamiento. Vemos en países como Uruguay, por ejemplo, que tiene una amplia población asalariada, la población en México también, en Costa Rica, en Chile y en Argentina, digamos, donde el asalariamiento es mucho mayor, por ejemplo, que en Colombia, donde hay un nivel de cuentapropismo muy alto en relación con la región o en República Dominicana. Y cuando vemos el color rojo es casi inexistente para los varones. Cuando vamos a ver qué ocurre con las mujeres, vamos a ver que el color verde existe, pero es más pequeño en todos los países, ¿no? O sea, esto es una mirada visual, ¿no? Vamos a sacar conclusiones solamente mirando la gráfica. El verde es un color más pequeñito. El lila se compara con el de los varones, ¿cierto? También vamos a ver que el cuentapropismo también es más amplio para las mujeres que para los varones, pero cuando ya vamos al color rojo, es un color estrictamente femenino, que es el trabajo del servicio doméstico, que es un trabajo que en muchos de nuestros países la principal actividad de inserción económica de las mujeres es el trabajo doméstico, aunque nos sorprenda, ¿no? Y esto es un tema clave, para entender por qué es muy necesaria una mirada crítica de la estructura colonial económica. Y cuando vemos
El color azul son los trabajos hechos con familiares o no remunerados, es decir, los trabajos sin remuneración están casi exclusivamente a cargo de las mujeres. Y esto digamos que es un hecho indiscutible. Una de las principales instituciones de la economía, que es el mercado laboral, está organizado por la división sexual del trabajo. Así que aunque no nos gustara el feminismo, aunque no quisiéramos tener una perspectiva de las relaciones de género, no podemos entender cómo funciona el mercado laboral si no entendemos la división sexual del trabajo. El papel que ocupa la división sexual del trabajo como organizadora del mercado laboral. Y así, digamos, y esto es un tema clave, ¿por qué, digamos, me quiero referir al trabajo doméstico? Bueno, el trabajo doméstico remunerado, como les cuento, es una de las principales actividades de inserción laboral de las mujeres. Es una actividad económica que organiza los flujos migratorios entre países, ¿no? No solamente entre países de América Latina, porque, por ejemplo, tenemos migraciones históricas hasta hace muy pocos años, como es la migración de Colombia hacia Venezuela, donde las mujeres se ocupaban como trabajadoras domésticas. Ahora esa migración se invirtió, pero tenemos migraciones históricas como por ejemplo las de Paraguay a la Argentina, que tienen que ver con la inserción laboral en el trabajo doméstico, y también es un tema clave porque organiza el mercado laboral entre regiones, ¿no? Ya cada uno de ustedes me contará cómo funciona o cómo se organiza ese mercado laboral en su país, donde efectivamente las provincias más empobrecidas y los sectores rurales garantizan el trabajo doméstico y la inserción al mercado laboral de las mujeres urbanas en las principales ciudades. Entonces, cuando vemos la composición del trabajo doméstico, vemos nuevamente cómo, por ejemplo, la población afrodescendiente ocupa un espacio prioritario en ese tipo de inserción laboral, ¿no? Y esto es un elemento clave, por ejemplo, cuando vemos lo que ocurre con Brasil, la progresión en el espacio, en los tiempos, digamos, vemos que las personas no afrodescendientes, por ejemplo, en el año 2014, la cifra más reciente que tenemos en el año 2018, las personas afrodescendientes son el 18% de las personas que trabajan en esta actividad, y las personas no afrodescendientes solamente el 10%. O sea, lo que encontramos es que efectivamente para las mujeres afrodescendientes es una actividad económica principal, lo que efectivamente nos muestra que están estigmatizadas para desarrollarse en otro tipo de actividades económicas. Para darles un ejemplo, en Colombia, en la ciudad de Cali, que es una ciudad donde hay una preeminencia de población afrodescendiente, las mujeres consideradas negras tuvieron que organizarse, por ejemplo, y en un supermercado, en una cadena de supermercados y de tiendas de almacén muy famosas que se llamaban Almacenes Éxito, ellas tuvieron que hacer manifestaciones porque solamente contrataban mujeres negras para el trabajo doméstico. No las contrataban ni como cajeras, ni como vendedoras, ni como contadoras, ni como personas que hicieran trabajos técnicos, solamente como trabajadoras domésticas. Solamente cuando ellas hicieron esa manifestación, contrataron unas pocas mujeres para que desarrollaran otras actividades. Eso quiere decir que hay políticas explícitas de muchas empresas que llevan a que determinadas actividades sean hechos por grupos racializados. Hay una tesis que les quiero mostrar. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? La tesis maravillosa de Aurestela Cumes la tesis se llama ¿Cómo las mujeres indígenas se convirtieron en sirvientas? ¿No? ¿Cómo es posible? Y ella cuenta su experiencia como una intelectual indígena que
vestida como mujer maya, porque ella es una mujer maya, siempre que iba a distintas reuniones era tratada como trabajadora doméstica. Al punto, ella, esta es su tesis doctoral, y estaba en distintas reuniones técnicas, políticas, académicas o sociales, y siempre era tratada como trabajadora doméstica. Entonces ella se pregunta en qué relaciones sociales las mujeres indígenas fueron convertidas en sirvientas. Es decir, una persona indígena que tiene una ropa maya es inmediatamente sirvienta. No puede ser científica, no puede ser matemática, no puede ser filósofa, no puede ser bióloga, es inmediatamente sirvienta. ¿Qué mecanismos de poder lo posibilitaron? Y dice Aura Cumes, la colonización patriarcal fue el sistema que produjo a las mujeres indígenas como sirvientas, no en tanto pobres ni en tanto mujeres solamente, sino en tanto mujeres indígenas. Esto es en Guatemala, pero no solo en Guatemala, en todos nuestros países. Perdón, una aclaración. Estamos viendo el gráfico de barras, no estamos viendo la tesis que creo que quiere mostrar. Wow. Espérense, se las muestro. Que bueno, díganme eso porque por alguna razón no anda. Y ahí, a ver, vamos a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Sí, por favor, cada vez que yo esté hablando de algo que ustedes no vean en la pantalla, avísenme. Ahí sí la ven. Perfecto. Si la puedo hacer en forma de presentación. Un texto estamos viendo. Sí, sí. Lo iba a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces, lo que se pregunta Aurestela Cumes es por cómo esas relaciones, en qué relaciones las mujeres indígenas se convierten en sirvientas, ¿no? Y la manera en que ese modo de dominación colonial precisó de organizar y acomodar los cuerpos utilizando el criterio del sexo, la raza y la posición social para asignarles a las mujeres funciones de privilegios o de servidumbres. Porque lo que dice Aura Cumes es que la invención de esa categoría de las mujeres indígenas como sirvientas, de otro lado también creó a los patrones, ¿no? Que son los que no son indígenas, las personas que tienen un fenotipo racial que les permite hacer de patrones. Y cómo ese modo, de esta manera, el orden colonial para funcionar en el tiempo fabricó sistemáticamente la raza de los patrones y la raza de los sirvientes. Esta forma de organizar el privilegio y la servidumbre no se tejió entre individuos, sino entre sociedades o pueblos, diríamos. Los indios fueron sometidos no como personas individuales, sino como colectivos y reconfigurados bajo una identidad de masa, sirvientes o colectivo de sirvientes, como base de la economía política colonial. Y traje esto porque yo sé que estuvieron trabajando también con Ochi la idea de que uno de los desafíos que tenemos en los feminismos es justamente reconocer cómo esa categoría de mujer no ha sido una categoría universal, porque así como las mujeres negras o sea, eran usadas para las plantaciones y ahí desaparecía la categoría de lo femenino porque cargaban y hacían los mismos trabajos que cualquier varón, pero cuando el dueño de la tierra, el feudal, digamos, lo requería, se le asignaban funciones femeninas y hacía trabajos domésticos, pero también sufrían todas las violencias que son sobre todo del orden sexual que solamente sufren las mujeres, ¿no? Y esto es un elemento clave porque efectivamente, si bien hay en la colonialidad procesos muy diferentes en relación con los pueblos indígenas, las mujeres indígenas también trabajaron en la minería y siguen trabajando en la minería, siguen haciendo toda una cantidad de actividades en donde su cualidad como mujeres está puesta en cuestión, ¿no? Parece que ser mujer, como lo han planteado con mucha fuerza las feministas decoloniales, es un atributo de cierta raza y de cierta clase social. Pero bueno, volvamos entonces a las cifras.
He querido plantear esto para mostrar, digamos, cómo nuestro continente es un continente que antes de la pandemia ya venía en una situación crítica en relación con la desigualdad y cómo esta desigualdad se expresa, por ejemplo, en que las mujeres afrodescendientes tengan como principal actividad económica o como principal opción laboral ser trabajadoras domésticas, así como ocurre con las mujeres indígenas en muchos de nuestros países. Cuando nos vamos a la dimensión macroeconómica, nos encontramos con este trabajo tan interesante que se produjo en Argentina y que tiene que ver con la medición del trabajo doméstico no remunerado en relación con el Producto Interno Bruto. Acá la pregunta es, ¿de qué magnitud es la riqueza producida por las mujeres? ¿No? Si le ponemos precio a esos valores de uso, a esos trabajos que desarrollan las mujeres, ¿qué implicaciones tiene esto para la economía de los países? Y nos encontramos con un dato muy interesante, y es que si ustedes ven, Argentina dentro de la región es uno de los países con una economía más compleja en el sentido en que más allá del extractivismo que experimenta como experimentan todas nuestras economías regionales, sigue teniendo o ha sobrevivido un sector industrial que es importante. Y lo que nos encontramos es que efectivamente el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 16% del Producto Interno Bruto, por encima de la industria y del comercio, y de ahí, bueno, vamos a ver las otras actividades económicas. Y esto quiere decir que efectivamente en nuestros países la actividad que mayor riqueza produce es el trabajo de las mujeres. Y por eso, digamos, cuando hablamos de sociedades patriarcales, de sociedades coloniales, y nos encontramos con esta enorme resistencia a poner en tensión el patriarcado y la colonialidad y todas estas dimensiones que venimos hablando, no solamente tiene que ver con vestigios de sociedades premodernas, sino que tiene que ver justamente con entender el corazón del proceso de acumulación capitalista, ¿no? Sin las relaciones patriarcales, sin las relaciones de colonialidad, no se sostiene este modelo de acumulación, ¿no? Y sobre todo en América Latina, cuando tenemos un modelo de acumulación que es profundamente concentrado. Cuando vamos a ver la diferencia entre los géneros, que no es lo que más me interesa resaltar en este curso, pero cuando vemos las diferencias entre los géneros, lo que nos encontramos es que efectivamente de esos trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, los varones solamente hacen el 24% contra el 76% que hacen las mujeres, y que significan diariamente en la Argentina 96 millones de horas de trabajo por día. Por eso este trabajo significa el 16% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo es esta dimensión económica en nuestros distintos países? En Colombia, por ejemplo, el 20,4% del Producto Interno Bruto es coproducido por las mujeres, donde las mujeres aportan del trabajo doméstico no remunerado el 16,3% y los varones solamente el 4,1%. En Costa Rica significa el 15,7% del PIB, las mujeres aportan 11,5%, los varones 0,43%. En Ecuador, 15,2%, los varones aportan solamente el 3,4%. En El Salvador significa el 18,3% del PIB, las mujeres aportan 14,5%. En Guatemala es el 18,8% del PIB, los varones solamente aportan el 2,5%, siendo uno de los países con menor participación de los varones en el trabajo doméstico no remunerado y uno de los países del continente con mayor participación de la población indígena. Y acá nos viene perfecto el concepto de emasculación que plantea Rita Segato y todo el trabajo que han hecho las feministas comunitarias para plantear
que efectivamente en el proceso de colonialidad los varones entran como varones de segundo orden o varones de segunda clase, pero emasculan esa estructura jerárquica y patriarcal de la colonialidad, y acá se ve claramente, donde efectivamente los varones, aunque sean indígenas, digamos, consideran que sostener su prestigio en una sociedad que los estigmatiza pasa simplemente por el maltrato y la explotación de sus compañeras indígenas, y en esto Silvia Rivera Cusicanqui es una autora central que muestra, por ejemplo, cómo el servicio doméstico es una institución que le muestra a los indígenas que ocupan la base de la sociedad, pero también es una institución que les enseña a odiar a sus comunidades y dentro de sus comunidades a las mujeres, que los instruye como violadores, ¿no? Instruyéndolos como violadores, y eso lo plantea Silvia Rivera Cusicanqui, lo plantea Rita Segato con mucha claridad. México es uno de los países del continente donde el Producto Interno Bruto producido por las mujeres es el más alto, con un 18%. En Perú ocupa el trabajo doméstico el 20%, siendo el 14,1% producido por las mujeres. Y en Uruguay el 23%, siendo el 16% producido por las mujeres. Esto que nos muestra que por lo menos casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto en nuestro continente es producido por el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. Y en esto una aclaración central es: las mujeres, digamos, esto quiere decir que en la jornada laboral de las mujeres se están conjugando la realización del trabajo no remunerado con la generación de ingresos. Y esto es importante tenerlo muy claro, porque la virtud que tuvo esta encuesta o esta medición del tiempo realizada en Argentina es que compara la contribución del Producto Interno Bruto con pandemia y sin pandemia. Y fíjense lo que ocurre acá, porque no solamente paso a Argentina porque no tengo la medición de otro país que me haga la comparación pandemia y sin pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Que este trabajo no remunerado dejó de ser el 16% del PIB para ser el 21,8% del PIB. O para redondear, subió 6 puntos. O sea, la productividad de las mujeres sube 6 puntos en un contexto en que se desploman todas las actividades económicas, industria, servicios, construcción, bueno, lo que ocurrió en todos nuestros países, que todas las actividades económicas se desplomaron, a la vez que se multiplicó la productividad del trabajo en los hogares y entre los hogares las mujeres. Porque eso es un elemento central para subrayar, porque una de las razones por las cuales América Latina sobrevive a las crisis brutales que vive, a las crisis económicas y a tanta desigualdad, es por el trabajo de las mujeres. El problema de esto es que el cuerpo de las mujeres no es un recurso infinito, y las políticas neoliberales y el constante deterioro de las condiciones de vida, la destrucción de los esquemas de protección, la destrucción de los derechos salariales, es decir, lo que dice la profundización del neoliberalismo, lo que hace es que cada vez más son las actividades que recaen sobre los hogares y dentro de los hogares sobre los cuerpos feminizados. Y por supuesto lo que nos encontramos es una situación en donde las mujeres en el continente se encuentran completamente agotadas y donde empezamos a encontrar límites físicos y emocionales para seguir sosteniendo este modelo de desigualdad, que además, como sabemos, es un modelo de desigualdad que recae sobre todo en las mujeres racializadas, que por supuesto son las mujeres más pobres del continente. Fíjense la diferencia tan radical entre la dedicación a los trabajos domésticos y de cuidados entre el sector más pobre y el sector más rico de la población. Miren que en el sector más rico de la población, la diferencia entre el trabajo doméstico que hacen varones y mujeres es prácticamente de 1 hora. Entonces vamos a decir, claro, es que cuando las personas tienen más ingresos, se dan relaciones más equitativas entre los géneros, ¿no?
Mientras que las mujeres, entre el sector más empobrecido, lo que nos encontramos es que las mujeres dedican 7 horas, es decir, una jornada laboral completa a los trabajos de cuidados, y los varones dedican 3,40 horas. Una cosa muy importante, y esto lo vamos a trabajar en la próxima sesión, y es que uno de los problemas de estas mediciones es que les falta todavía avanzar en una perspectiva más latinoamericana de la comprensión de la economía. Y acá fíjense que no está discriminado dentro de estos trabajos domésticos y de cuidados, no se abrió para mostrar algo que es muy importante, que es el trabajo comunitario. En Argentina, donde se hizo esta medición, la primera mujer que muere por COVID-19 es una mujer que estaba al frente de un comedor comunitario en una villa o en un asentamiento. Ella se llamaba Ramona y muere de COVID porque lo que hacen las mujeres en la crisis del COVID-19 es darle más fuerza y generar procesos de organización, no solamente para exigir del Estado que mantuviera la provisión de alimentos en los comedores comunitarios y que aumentara la provisión de alimentos, porque lo que ocurrió es que las personas perdieron su trabajo, y personas que nunca en su vida habían ido a un comedor comunitario se quedaron sin ingresos y tuvieron que ir a los comedores comunitarios. Pero otra cosa muy importante, las mujeres no solamente sostuvieron a las comunidades con la provisión de alimentos, sino que le decían a los estados qué hacer, porque los estados, por ejemplo, mandaban frijoles, alberjas, arroz, alimentos secos en villas en las que no había, en plena pandemia no había agua, no había acceso al agua, no había alcohol, a nadie se le ocurrió mandar alcohol, por ejemplo, para que pudieran higienizarse las manos. No mandaron artículos de aseo. Entonces son las mujeres las que, además de todo esto, le tienen que decir al Estado cómo evitar que la pandemia se propague. Entonces fíjense la diversidad de roles y el papel político tan importante que ocupan las mujeres, sobre todo las mujeres racializadas y empobrecidas, cuando hay momentos críticos, ¿no? Y en esta crisis del capitalismo que no tiene ningún antecedente, lo que vemos es justamente una exacerbación de las demandas a los espacios de construcción política de las mujeres y a sus iniciativas. Bueno, vamos a seguir. No me quiere dejar avanzar. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos? Y esto, por supuesto, digamos, se nota mucho, digamos, estas desigualdades estructurales y estas diferentes politicidades. Por eso, digamos, es muy afortunado cuando Aura Cumbes dice cómo se estructura la economía política colonial, ¿no? Y fíjense que esto se nota mucho en cómo se construye la vida tan diferente de hombres y mujeres. Acá no hay distinción por clase, pero sí por género, y lo que nos encontramos es, si vamos a ver, el color verde significa el tiempo de trabajo, el color anaranjado es el tiempo de trabajo total, es decir, de nuestra vida, cuánto tiempo dedicamos al trabajo total. El trabajo que está en lila es el trabajo no remunerado, y el color verde es el trabajo remunerado. Y lo que encontramos, digamos, es que las mujeres en todo el continente, de su trabajo total, le dedican casi la mayor parte del tiempo al trabajo no remunerado. Es decir, que cuando hablamos de trabajo no remunerado, son las mujeres las protagonistas principales de este trabajo no remunerado. Los varones solamente, digamos, ¿no? Cuando vemos acá la cifra, al trabajo no remunerado, el 43% en Argentina, por ejemplo. El trabajo no remunerado en un 43% ocupa el tiempo de las mujeres, mientras que de los varones solamente el 17,7%.
6,4%, ¿no? Y también vemos, digamos, que el tiempo total de trabajo, o sea, las mujeres siempre trabajan más. Las jornadas de trabajo en todos los países son más altas para las mujeres y ellas están sobre representadas en los trabajos no remunerados. Es una de las razones fundamentales por las cuales la economía feminista adquiere la importancia que tiene, es porque efectivamente la mirada androcéntrica, es decir, la mirada que por mucho tiempo entendió la economía como la expresión de los valores masculinos, ignoraba todo este aporte de estos trabajos y de estas producciones de bienes y servicios que sostienen a las sociedades, pero que no están mercantilizados, ¿no? Cuando hablamos de reproducción, justamente estamos hablando de eso, de espacios no mercantilizados y que desarrollan sobre todo las mujeres. Y por eso, digamos, cuando hablamos de economía feminista, hablamos de un espacio en donde se reconoce que ser considerado un ser femenino y ser considerado masculino implica experiencias radicalmente diferentes en el ámbito económico. Y que esas diferencias pueden ser mayores o menores dependiendo de la situación étnica, racial, de la edad y de la clase, ¿no? Por supuesto que las mujeres del estrato más alto de la población seguramente tengan trayectorias laborales que puedan parecerse un poco más, o que sus brechas o sus obstáculos sean menores, digamos, o que no sean tan abiertamente desiguales a la de los varones. Pero cuando hablamos de la mayor parte de la población en América Latina, donde el 30% de su población está en situación de pobreza, y donde no traje las cifras porque ya era mucho, pero no solamente que el 30% de la población está en situación de pobreza, sino que una mayoría de la población latinoamericana podría ser pobre. Es decir, tiene ingresos que son apenas mayores que la situación de pobreza. Es decir, que es una clase media, pero es una clase media frágil. Entonces, cuando hablamos de reconocer esta situación en la región, implica, bueno, la urgente necesidad de tener una perspectiva que incorpore esta complejidad que implica ver la economía desde el lugar de las mujeres, pero también desde el lugar de los grupos empobrecidos y racializados. Y eso es una de las cifras más graves que tenemos en la región, y por eso, digamos, la urgente necesidad de pensar mecanismos que reconozcan no solamente el aporte de las mujeres, sino que esto genere ingresos. Por eso en muchas conferencias yo he hablado de la enorme necesidad de tener un ingreso para las cuidadoras, ¿no? O un ingreso universal de los cuidados. Perdón, seguimos viendo el anterior slide. Así, ay, qué curioso. A ver. Ahora sí está el nuevo, gracias. Ah, bueno, gracias. Porque lo que nos encontramos en esta región es que 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios. Y esto es un elemento central, porque quiere decir que hay una enorme vulnerabilidad de las mujeres en el continente, porque en un continente crecientemente neoliberalizado, donde no hay sistemas de protección universales, donde en muchos países no hay educación ni salud universal, digamos, ¿no? Es decir, que las personas dependen de sus ingresos para tener cualquier tipo mínimo de capacidades de decisión. La tercera parte de la población femenina no tiene ingresos, y esto es muy grave porque sabemos que la razón por la que las mujeres no tienen ingresos es porque son mujeres empobrecidas, digamos, y porque son mujeres que están dedicadas a los cuidados, ¿no? Y esto lo vemos en muchas de las decisiones que toman las unidades domésticas, que muchas veces las mujeres son obligadas a renunciar a la generación de ingresos para sostener las actividades de cuidado, porque con los ingresos que ellas ganan no podrían pagar lo que implica el cuidado. Por ejemplo, no podrían contratar niñeras, enfermeras, porque sus ingresos son tan bajos que no les permiten tercerizar ese trabajo como se hacen las mujeres de los deciles más altos
de la población. Si miramos, y esto se ve reflejado clarísimamente en el gráfico, donde vemos cómo en los ingresos más bajos se acrecientan las mujeres que no tienen ingresos propios, ¿no? Y esta comparación es muy buena porque esta es una población, digamos, este es un promedio para toda América Latina. Lo que encontramos, digamos, es que, que el 26% de la población femenina gana ingresos inferiores a un salario mínimo. Ese es un primer dato, ¿no? Que es un dato muy alto, es decir, que las mujeres están muy mal pagadas. Pero en esa población de menores ingresos, el 29% de las mujeres no tienen ingresos propios. Y esto se compara con tan solo el 13% de los varones. Cuando hablamos de ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que nos encontramos es que las mujeres ganan el 25%, digamos, representan el 25% y los varones el 30%. Pero cuando ya subimos a los ingresos más altos, es decir, a los lugares de más reconocimiento, de más prestigio, solamente cuando hablamos de 2 y 4 salarios mínimos, solamente el 13% son mujeres y el 23% son varones. Pero cuando hablamos de los ingresos más altos de la población, solamente el 7% son mujeres y el 16% son varones. Y por eso ustedes habrán visto que se inventan categorías como la del piso pegajoso, ¿no? Que quiere decir que las mujeres jamás, digamos, por más que se esfuerzan, la estructura del mercado laboral hace que las mujeres no puedan, aunque se esfuerzan y se capaciten, acceder a mejores ingresos, y la famosa techo de cristal tan criticada por toda la perspectiva colonial, que es la mirada de las mujeres más privilegiadas de la economía, las mujeres sobre todo blancas y liberales y más de los países centrales, que construyen la idea del techo de cristal para decir las mujeres no podemos ser presidentas de las compañías, las mujeres no podemos ser rectoras de las universidades, las mujeres no somos presidentas de las multinacionales, ¿no? Y es decir, claro, las mujeres no pueden estar en los lugares de prestigio. Si hemos leído a Rita Segato, sabemos que Rita Segato, una de las definiciones que da de patriarcado es que justamente los varones acaparan los lugares de prestigio. Y esto se ve claramente en las enormes dificultades que tienen las mujeres para acceder a los lugares de reconocimiento y prestigio. Nunca he sabido la razón por la cual no me deja avanzar. Llega un momento en que se tilda y no me deja avanzar como quisiera. Debe ser algo que hago mal, pero no he podido descubrir qué es. O es algo de la computadora, no lo sé. Pero ahí vamos a volver a compartir. Bueno, y aquí hay una de las características más especiales que tiene el continente, y es que las mujeres estudian más, pero ganan menos salarios. Esto quiere decir que las mujeres reciben salarios que representan en el continente solamente el 84% de lo que reciben los varones. Es decir, que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, con la misma experiencia, con la misma edad, con las mismas capacidades, etcétera, etcétera, por el solo hecho de ser mujer, representa el 84%. Y acá, digamos, vemos, digamos, cómo el salario medio de las mujeres asalariadas urbanas entre 20 a 49 años, que trabaja 35 horas o más por semana respecto al salario de los varones es menor, ¿no? Y esto está de acuerdo a los años de escolaridad. Por ejemplo, las mujeres que tienen 5 años de escolaridad, lo que encontramos, bueno, lo que encontramos en todas las imágenes, digamos, es que si bien hay progresos, hay un mejoramiento y hay una disminución de la brecha. A 2014 la brecha o sea, se reduce, pero no se logra resolver, ¿no?
Es decir, efectivamente se ha disminuido la brecha salarial, ¿no? Que por ejemplo, para las personas con 5 años de educación en la década de los 90 enfrentaban una brecha del 42%, al 2014 enfrentaban una brecha del 22%, es decir, ha habido una reducción importante, digamos, ¿no? Digamos, en todos los rangos de educación, pero lo que encontramos es que efectivamente el salario de las mujeres sigue siendo menor que el de los varones. Así que la idea de que las mujeres ocupan todos los espacios, que las mujeres desplazan a los varones de los lugares, no es cierta, no es cierta. Ahí las brechas salariales se reducen, pero la desigualdad que enfrentan las mujeres se mantiene. Y esto, bueno, esta no la voy a revisar, me interesa ver esta, porque esta es un estudio muy interesante que tiene que ver con la experiencia del COVID-19. La experiencia del COVID-19 puso sobre la esfera pública como el cuidado de la vida, cuando decimos que la economía feminista, como las economías sociales, como las economías populares, como las economías comunitarias, tienen como objetivo principal el cuidado de la vida, digamos, el corazón de su actividad tiene que ver con el cuidado de la vida. No es solamente un objetivo, como dirían muchos, utópico, sino que efectivamente con la pandemia nos dimos cuenta que sin el cuidado de la vida no hay economía que funcione, ¿cierto? Y ahí tuvimos experiencias y es que nos dimos cuenta cómo nuestros sistemas de cuidados están completamente fragilizados y cómo son dependientes del trabajo de las mujeres. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando comenzó la pandemia del COVID-19, el presidente López Obrador en México dijo, bueno, nosotros no nos vamos a preocupar porque en cada uno de nuestros hogares tenemos una mujer amorosa que va a ser la enfermera y que va a ser la que nos va a cuidar, ¿no? Y eso que dijo el presidente Obrador es brutal, pero es una expresión muy sincera de la manera como se construyeron los sistemas de protección en nuestra región. Y fíjense, esta gráfica es muy elocuente al respecto. Primero nos muestra que efectivamente el sector de salud, que es la primera línea de la atención de la pandemia, está completamente feminizado, ¿no? Si vemos el promedio para América Latina, el 74% de la población que trabaja en el sector salud es una población feminizada, ¿no? Y eso es un tema central. Pero lo que encontramos y lo que es más sorprendente es que esa población enfrenta una brecha salarial que es muy parecida a la brecha salarial que vimos en las anteriores gráficas. En el promedio de América Latina, las mujeres que trabajan en el sector salud ganan el 24% menos de los varones que trabajan en la misma ocupación. Entonces, acá, digamos, de manera radical vemos cómo juega el patriarcado para explotar a las mujeres y pagarles muy poco. Y al mismo tiempo devaluar la importancia que tiene la vida en el funcionamiento de la economía. ¿Cuáles son las otras consecuencias brutales que ha tenido la pandemia? Bueno, una que es muy grave, les contaba que 13 millones de mujeres en el continente son trabajadoras domésticas y es que efectivamente como el trabajo doméstico o como el mundo de los cuidados se ha considerado como un mundo extraeconómico, pues no tenemos políticas públicas de cuidado y las implicaciones que tiene eso es que los hogares tercerizan en las mujeres racializadas y empobrecidas, inmigrantes, internas, o entre países el cuidado de la vida de las personas dependientes o de las personas que se insertan al mercado laboral. Y lo que encontramos es que como eso se considera el mundo de lo privado, pues cuando se derrumba el trabajo doméstico, tenemos una crisis laboral en el continente. Y fíjense la magnitud de la caída de los trabajos domésticos remunerados, ¿no? Fíjense que en Colombia su caída fue del 44%, en Paraguay del 15%, en Brasil del 24%, y esto es muy grave porque además esas mujeres
no tienen derechos laborales, ¿no? El 76% de las mujeres que hacen este trabajo son mujeres racializadas y son mujeres que no tienen cobertura previsional. Ahí, para ir cerrando esta primera parte, creo que me falta una gráfica. En un minuto dejo de compartir. Porque hay una gráfica final que me interesaría mostrarles, que veo que no, por alguna razón no me quedó en el PowerPoint, pero se las quiero compartir. Y bueno, y lo más importante de todo esto, digamos, es que, bueno, para nosotros es súper clave entender cómo en este momento de crisis no lo vamos a poder pensar, digamos, si no tenemos una mirada sobre estos fenómenos que tenga una perspectiva internacional. Un elemento central de estos debates tiene que ver con los procesos de reconstrucción económica, porque, digamos, el impacto que ha sufrido nuestras economías es un impacto muy, muy parecido al que sufrió América Latina en la Primera Guerra Mundial, y ahí lo que encontramos fue la capacidad de los países para, bueno, reorientar el funcionamiento de la economía, y creo que digamos, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es cómo pensar una reconstrucción económica que no se construya a espaldas de la situación de las mujeres. Voy a compartir acá una diapositiva que es una diapositiva que resume todos estos fenómenos. Bueno, lo que tenemos acá, digamos, esto lo que resume es en términos de los indicadores laborales, qué implicaciones tuvo la pandemia. Bueno, el primero es que hay una caída de la participación de las mujeres en el mercado laboral que implica un retroceso de 10 años. Fíjense que la participación de las mujeres en el mercado laboral antes de la pandemia era del 52%, que era muy baja comparada con la de los varones, que es del 74%. Por todo lo que hemos visto, ya sabemos que el trabajo de los cuidados hace que haya un 25% de las mujeres en el continente que no participaran del mercado laboral. Pero, ¿qué consecuencias tuvo la pandemia? Bueno, fue muy difícil, digamos, América Latina ha tenido una tasa de participación laboral que se encuentra estancada para las mujeres, pero además cayó, o sea, tenemos un techo en la participación laboral de las mujeres por las exigencias que tienen los cuidados, y lo que nos encontramos es que cayó a 46%, y esto implica que una suma de 23 millones de mujeres adicionales en situación de pobreza, de las 118 millones de mujeres que están en situación de pobreza, y un aumento de la tasa de desocupación del 23%. Les muestro esta última diapositiva porque, digamos, se puede palpar cómo justamente en este momento de crisis la situación de las mujeres es un recurso del que se han valido las economías de nuestros países para garantizar la gobernabilidad y para contener al sistema. Pero como este recurso, digamos, viene siendo muy golpeado, y como venimos en un proceso de crítica y transformación de la economía, también pensar esta crisis inédita del capitalismo tendría que ser una oportunidad para pensar una reconstrucción económica, y una reconstrucción económica que no reproduzca el sistema colonial y patriarcal. Bueno, voy a parar justo acá para que intercambiemos, para que compartamos la experiencia de nuestros países, cómo se configura el mercado laboral, cómo han vivido esta experiencia de crisis pandémica, cómo ven digamos, cómo analizan ustedes la perspectiva de la economía feminista para entender la crisis que vivimos, qué preguntas tienen. Así que bueno, dejo a Atahualpa para que pueda organizar un poco la discusión, y yo aprovecho para tomar agua, porque cuando termino de hablar me doy cuenta que estoy hablando a 10.000 kilómetros por minuto. Sí, muy bien. Sí, refréscate, querida
Natalia, yo apago mi cámara porque está bien baja mi señal. Entonces, ahí está la propuesta. A ver si empezamos con preguntas, comentarios, aportes, todo lo que ustedes crean conveniente. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás, hermana? Adelante. Ay, Buenas tardes. perdón, les voy Muchísimas. a pedir un favor, como yo no les conozco, no había tenido el gusto de compartir con ustedes, si brevemente me pueden decir de qué país son y un poquito qué actividad desarrollan y hacer la pregunta si nos conocemos un poco más. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Tepizano, soy boliviana y ahorita radico en California y trabajo en una universidad. Eh, pues muchas gracias por la presentación, fue muy, muy buena. Eh, no tengo una pregunta más, bueno, tengo un pedido. Si por favor nos podrían compartir eh, la, los, las bibliografías, porque hasta el momento muy pocas nos han compartido. Y por ejemplo, o sea, muchas de ustedes que están maestras están hablando del trabajo que ha escrito Silvia Cusicanqui, por ejemplo, que conozco su trabajo, pero no he visto en sus trabajos que yo tengo a lo que he estado escuchando que se refieren. Eso sería una maravilla si nos lo podrían compartir. También la tesis de Cumes que se habló, la de Segato. Segato tiene tantos libros, pero si hay uno donde ella trabaje más sobre el patriarcado, agradecería muchísimo. Ese te lo digo Eso. de una vez porque no lo voy a adjuntar porque es muy fácil de conseguir, que se llama Las estructuras elementales de la violencia patriarcal. Eso lo googleas y lo encuentras de inmediato porque ya hay 1000 PDFs de eso. Las estructuras elementales de la violencia patriarcal. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. ¿Qué tal, Juan? Adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Mejía Guerra y soy de Honduras. Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma en el Departamento de Filosofía. Interesantes los datos que he compartido. Realmente son muy novedosos y nos acercan más a la perspectiva de pues, la situación de la mujer en nuestro país. Solo tengo una curiosidad, partiendo un poco de la dinámica que sigue Honduras, digamos, en el marco de la pandemia y post-pandemia, ahora que está recién comenzando supuestamente. No sé si es impresión personal o muy corta viéndolo de Honduras, pero tengo la impresión que la emergencia, la presencia de la mujer en las luchas comunitarias, en los trabajos mismos relacionados con la pandemia y con otro tipo de actividades sociales y de carácter popular y económico, hay un empuje notable en la mujer. ¿Esto es un fenómeno, digamos, que se da en el resto de América Latina? Esa es la curiosidad que tengo. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo podría hacer una pregunta, Natalia. Los datos que nos has presentado en su mayoría son sobre afrodescendientes. En relación a las poblaciones indígenas, ¿serían casi iguales o es peor la situación de las indígenas o de las mujeres negras? ¿Tienes alguna referencia? Ahí voy a mirar, voy a mirar una diapositiva. Siempre, digamos, esa mirada es difícil porque la situación de las mujeres siempre es peor, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, la población indígena puede estar en una peor situación que la población afrodescendiente, pero entre los varones de ambos géneros, de ambos grupos étnicos, las mujeres siempre están peor. Y eso cambia también de acuerdo a los países, porque hay países de nuestra región que tienen más población afrodescendiente y otros países de nuestra región que tienen más población indígena. Pero en ambos casos, la probabilidad de ser pobre o de nacer en una situación de pobreza es
prácticamente del 50% para los indígenas y 50% para la población afrodescendientes. Es decir, por ser indígena, por ser afrodescendiente, tienes un 50% de probabilidades de ser pobre, y esto es tremendo. Y además hay una cosa muy importante, y es que una de las consecuencias que tiene la invisibilidad epistémica y la invisibilidad de estas estructuras de desigualdad tiene que ver con que en muchos de nuestros países, por ejemplo, la población afrodescendiente no ha sido censada. En Argentina, recién la semana pasada, por primera vez se va a preguntar por la situación de la población afrodescendiente. Es decir, se consideraba que los afrodescendientes no eran argentinos, porque nunca fueron, o sea, nunca se contó, mientras que había en el censo anterior preguntas sobre la población indígena, no había sobre la población afrodescendiente. Entonces ahí tenemos una invisibilidad estadística que es deliberada y que nos implica, esta estructura de desigualdad mantenerse e invisibilizar la situación de pobreza. Y lo que es más grave, en México, por ejemplo, el INEGI hasta hace 3 años midió la existencia de población afromexicana. O sea, se consideraba que no había personas afromexicanas en la construcción de la historia. Entonces, fíjense, el borramiento, que no es solamente de las mujeres, sino es de los grupos racializados tan importante. Y cuando Juan pregunta, digamos, por esta impronta de las mujeres, que no es solamente en Honduras, sino en toda la región, pero digamos que ahí hay un problema, ¿no? Y es que justamente creo que yo siempre digo, doy estos cursos con la esperanza de que la economía feminista desaparezca. ¿Eso qué quiere decir? Que ya llegue un momento en que haya una situación de igualdad tal que ya no sea necesaria una mirada feminista de la economía, porque entre todas las personas que habitamos las sociedades, generamos instituciones que hacen que el cuidado, la protección, todas las actividades de reciprocidad, todas las actividades de solidaridad, de empatía que han recaído sobre los cuerpos femeninos, se construyan entre todos y con una enorme responsabilidad de los estados, de las comunidades, del sector capitalista, que es el principal beneficiado de esta situación de colonialidad y de patriarcalización, digamos, ¿no? Entonces, sí, justamente una de las razones por que las mujeres tienen esta impronta es porque las mujeres, por su condición de subalternidad, no acceden a los ingresos remunerados, no acceden al prestigio social, sobre todo si son mujeres racializadas, y por eso ya son protagonistas de los movimientos sociales, de las actividades comunitarias. Un ejemplo muy importante que estamos teniendo en este momento en el continente es el de Francia Márquez. Fíjense quién es Francia Márquez. Les voy a mandar después algunos videos, pero ella es una mujer que representa a las mujeres racializadas de este continente, una mujer del ámbito rural, que trabajaba en la minería artesanal en su comunidad, que se convierte en una lideresa porque viene una empresa multinacional a sacarlos de un territorio que ocupan antes de que Colombia existiera. Ella ejemplifica mucho cómo se relaciona el sistema de acumulación con los procesos de racialización y con el lugar que ocupan las mujeres. Norma, tienes una pregunta, te escucho, y creo que en el chat hay otras preguntas. Sí, Y muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Norma Cumes, soy de Guatemala y, bueno, trabajo en diferentes espacios de organizaciones de sociedad civil y soy indígena en Guatemala. Entonces, me ha gustado mucho, digamos, cómo los cuadros o las estadísticas presentadas visibilizan mucho las desigualdades que existen, digamos, en el campo laboral y lo no remunerado también. Entonces, me parece algo fundamental que tiene que ver, digamos, con la reivindicación de las autonomías. Y en este caso, la autonomía económica, digamos. Si no hay políticas de cuidado o hay muy pocas políticas de cuidado,
cómo fomentar o cómo promover, digamos, las autonomías, la autonomía económica especialmente, porque yo creo que todas las autonomías son importantes, pero la autonomía económica creo que es un motor, digamos, para las mujeres, digamos, para salir de esta situación o condición en la que nos encontramos. Entonces, un poco por ahí la pregunta, y si en América Latina ha habido algún país, digamos, con más avance en políticas de cuidado, y por otro lado, si no es desde las políticas institucionales, si hay algún tipo de experiencia, digamos, como más alternativa a lo institucional. Ujú. Muchas gracias. Bueno, Norma, voy a armar otro curso para darte respuesta. Pero bueno, voy a ir respondiendo porque preguntaste cosas muy importantes. Sobre la autonomía económica, sí, es un elemento fundamental, pero la pregunta es ¿qué entendemos por economía? ¿No? Y ahí viene el corazón de lo que vamos a trabajar la próxima clase, porque fíjate que desde una mirada más institucionalizada y más eurocentrada de los feminismos y de la economía feminista, se pensó que, bueno, que la autonomía económica de las mujeres es que se inserten al mercado laboral y que haya, o sea, que haya guarderías y que las mujeres puedan ser urbanas y se inserten al mercado laboral. Y yo creo que justamente lo que ha generado América Latina en su enorme capacidad de innovación teórica es un cuestionamiento a la idea de economía, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tú dices es central, que las mujeres accedamos a la autonomía económica, pero yo les dejo ahí para que prendan este canal el próximo martes, ¿no? No perder la sintonía de ustedes. El próximo martes vamos a decir, bueno, pero ¿qué es economía? Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de economía y por qué la perspectiva feminista es clave para redimensionar lo económico? En relación con las experiencias, todos como por eso mostré cifras y cifras, porque esto quiere decir, no hay ningún país que se salve de las desigualdades de raza, clase y género. Todos nuestros países tienen enormes problemas. No obstante, hay países como por ejemplo Uruguay y Argentina, donde una concepción de lo ciudadano hace que se construyan instituciones universales, digamos, que no discriminan o que no están mercantilizadas, por ejemplo, para la salud y la educación. Mientras que en Colombia mataron muchísimos jóvenes, sobre todo jóvenes racializados, que lo único que pedían era educación y salud gratuita y los asesinaron por eso. En Argentina es un derecho universal. Toda persona puede ir a la educación primaria, secundaria y a la universidad. Toda persona puede ir a la universidad y no tiene que pagar. No tiene que pasar concurso, no tiene que comprar formulario, nada. Va a la universidad, se inscribe y estudia. Y eso tiene enormes implicaciones en las políticas de cuidado, porque tenemos en la salud y educación dos elementos centrales para pensar el cuidado, ¿no? Otras políticas que todavía, digamos, son insuficientes, pero que por lo menos a nivel simbólico son importantes, es por ejemplo, la asignación universal por hijo en Argentina, que cuando vemos la cifra es irrisoria en relación con lo que implica ese derecho. O sea, esa cifra económica no puede garantizar el derecho, pero implica una ruptura en la concepción de la política porque el Estado argentino reconoce que tiene una corresponsabilidad en las condiciones de cuidado de toda persona que nace en la Argentina, ¿no? Y eso, aunque sea solamente de forma simbólica, es reconocer que el tema del cuidado de la vida es un tema de la política pública, no un tema de las personas o de los hogares. Y en ese sentido hay experiencias. Y en relación con lo que tú dices, ¿cómo dejamos de pensar el Estado como el horizonte emancipatorio? Efectivamente, tenemos todos los trabajos de la producción de lo común, por ejemplo, Gladys Tutzul, Raquel Gutiérrez, todo estos trabajos de producir lo común que a mí me gustan tanto, las economías sociales, solidarias, las economías comunitarias, que organizan los cuidados en una clave de lo común, efectivamente, y entonces hay elementos para ver que los cuidados se pueden comunalizar y se pueden integrar al desarrollo de lo económico. Así que bueno, ahí te dejo unas claves para
para seguir pensando en esto. Emir, tienes la palabra. Antes quisiera unas preguntas del chat, querida Natalia. Sí. Te leo. Buenas noches, muchas gracias por compartir los datos. Yo soy Rebeca Moncada, soy de México y quiero comentar que aquí en México fue muy notorio la participación económica de las mujeres. Pienso, por ejemplo, que en la pandemia se hicieron muchísimos grupos de Facebook para vender y se organizaban bazares para vender lo que podían. Acá también empezaron a ponerse a vender en espacios públicos y fue muy claro que eran mujeres. Y me llama la atención que muchas de estas redes económicas que se crearon para sobrevivir durante la pandemia tienen como principio el separatismo, aunque no necesariamente son feministas. Es cierto, sobre lo que dice Rebeca, esas iniciativas se llaman las mercadas feministas y son iniciativas que están corriendo por todo el continente en donde se construyen relaciones de intercambio, de trueque, de prestación de servicios entre mujeres y tiene que ver, digamos, con el reconocimiento que efectivamente para las mujeres es más difícil acceder a ingresos o resolver necesidades. Y es una experiencia que está recorriendo el continente. Yo me he encontrado en México, pero también en diferentes lugares de América Latina, esa iniciativa que es muy interesante, porque efectivamente, como tú dices, no todas las mujeres que van son feministas o no se reconocen como feministas, pero las que organizan en general son feministas y creo que es muy interesante porque abre una oportunidad para que muchas mujeres que no han tenido la posibilidad de entender el feminismo o todavía, digamos, por falta de acceso a la educación, digamos, piensan que el feminismo es el otro lado del machismo y bueno, todos esos eslogan que ha construido el mundo capitalista, empresarial, colonial, que tiene mucho interés en estigmatizar las opciones emancipatorias, entre ellas los feminismos. Así que Hay otra pregunta desde México mismo y sobre el mismo tema para continuar. Es María del Carmen Bustos. Ella dice lo siguiente: en México recién se dio a conocer el grupo por ocupación que sufrió mayor mortalidad por COVID-19. Escuché la noticia y la persona que brindó los datos primero planteó el tema como pregunta y por supuesto los entrevistadores colocaron la idea de que las personas que trabajan en el sector salud serían las más afectadas. Yo también lo pensé. No obstante, cuando se dio el dato, creo que todo el mundo nos fuimos de cabeza. Las personas dedicadas a las tareas domésticas, es decir, las mujeres, conforme a los datos que presentaste y a las propias encuestas mexicanas. Y otra cosa muy importante, la población indígena sobre representada en las personas que murieron por COVID-19 y en eso sí hay cifras, ¿eh? Yo lo sé porque en alguna charla las colegas nos dieron la cifra, las personas indígenas en México sufrieron más la afección de COVID y fíjense, bueno, el COVID es una experiencia para mostrar cómo se construye la desigualdad, porque las personas afrodescendientes en Estados Unidos son 4 o 5 veces las personas que mueren por COVID respecto a las personas blancas. En los hospitales dejaban morir a las personas afrodescendientes mientras que atendían a las personas blancas. Y esas estructuras se replican en nuestros países. Por COVID murieron las personas más empobrecidas, las mujeres, de los trabajos domésticos, las personas indígenas, que son en general trabajadoras domésticas también, y las personas afrodescendientes que viven en territorios mucho más empobrecidos y que también están sobre representadas en esa actividad. Así que muy, muy importante. Sí, sería interesante si ustedes tienen un grupo o una cadena de correos que entre ustedes se cuenten en sus distintos países cómo las estadísticas empiezan a mostrar quiénes son los que murieron por COVID-19. No sé Sí si tenemos un grupo de WhatsApp, así que buenísimo. ahí pueden intercambiar. Sería interesante lo que propone Natalia, a ver si se animan. Miren, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, Atahualpa. Buenas noches, compañeras, compañeros. Natalia, mi nombre es Emir Guerra, soy panameño y resido en Guatemala
desde hace muchísimos años. Quisiera hacer un comentario y también una pregunta. Venía manejando y entonces por un lugar donde venía la señal era muy mala, pero el comentario que quiero hacer, primero pues agradecerle las estadísticas, los números que usted presenta. Realmente es interesante cuando los planteamientos que se realizan tienen un sustento científico, porque eso siento yo que en el fondo le da fuerza a la propuesta y al cuestionamiento que se hace a todo este sistema en el cual vivimos, ¿verdad? Yo hice un ensayo hace como 2, 3 años y hablaba sobre los índices de desigualdad de género a nivel mundial, tomado de la información de ONU Mujer. Y realmente es aterrador todas las estadísticas que se presentan, ¿verdad? Donde se habla que el 70% de las personas que sufren hambre en el mundo son mujeres. Entonces, ¿cómo la mujer es la que pues padece más los resultados de este sistema injusto en el cual vivimos? Y da tristeza, y a mí en el fondo me da muchísima indignación escuchar a personas que invisibilizan esta lucha y la quieren descalificar, la descalifican. Por ejemplo, hace varios meses atrás, creo que a finales del año pasado, vino este señor Agustín Laje a Guatemala, y cuando uno escucha ese discurso es realmente enfermizo y aberrante, porque él hace ver como que todo está bien. O sea, digo yo, esta gente está tan ciega, o es que la ideología les ha obnubilado la capacidad de reflexionar y ver que realmente las estadísticas están ahí enfrente y dicen que hay una desigualdad enorme y que es un cáncer que corroe esta sociedad. Entonces, son cosas que realmente a mí en lo personal me indigna, ¿verdad? Eso por un lado. Usted hizo un comentario sobre los afrodescendientes en Panamá, que no logré escuchar, una estadística que presentó, porque yo he tenido debates con gente que participa, que es parte del gobierno, y usted sabe que por lo general la mayoría de los funcionarios de gobierno en América Latina, como están como rémora pegados al erario público, ellos creen que todo está bien y que su realidad es la realidad del país. En Panamá hay una provincia que se llama Colón, que ahorita está librando una lucha muy interesante, donde la mayoría de la población es afrodescendiente, invisibilizada históricamente. Y ellos dicen que todo está bien, y esa es la provincia que ocupa el primer lugar en desempleo, ¿verdad? Cuando uno mide los índices de desarrollo, volvemos a lo mismo. Son claros, los números no mienten. Entonces es la provincia que tiene el mayor índice de desempleo. La mujer sale a trabajar, es la que está hombro con hombro ahí luchando con el varón para sacar adelante y fortalecer la economía de la población. Entonces me gustaría que me repitiera ese dato, porque es realmente enriquecedor tener argumentos, ¿verdad? Para seguir uno aprendiendo en este viaje, ¿verdad? Gracias. Sí. Y además con Panamá hay un problema con la medición, porque obviamente que muestra, digamos, Panamá es de los pocos países que tienen medición de la población afrodescendiente, pero se nota que hay problemas en la medición, porque la brecha que hay entre población afrodescendiente y no afrodescendiente es menor en relación a todo el continente, y tiene que ver con esto que tú planteas, y es efectivamente que hay una invisibilidad estadística. En Colombia tuvimos un caso muy interesante. Fíjense que en un censo teníamos que la población afrodescendiente era más o menos el 35% de la población, y en el otro censo tan solo quedaron como menos del 20%. Y claro, eso tiene consecuencias. La razón por la cual borraron a la mitad de la población afrodescendiente es porque en Colombia, en la Constitución, se reconocen los territorios ancestrales, ¿no? Es decir, reconocer esa cantidad de población implica reconocer su derecho a la tierra y a la autonomía en el manejo de los recursos del territorio, y por eso los borraron. Y eso ocurre en distintos países, porque digamos, mucho del reconocimiento que somos países multiculturales, pluriculturales, implica también, tiene consecuencias económicas en relación con cómo se distribuyen los recursos del Estado. Así que ese es un elemento central. Hay un informe
que fue generado en el año de los afrodescendientes, que lo sacó la CEPAL. Bueno, yo todo esto se lo mando a Atahualpa y ahí está el análisis de la situación de la población afrodescendiente en Panamá, pero como te digo, hay problemas en la medicina. Muchas gracias, Natalia. Y yo quisiera también una pregunta. Tú has presentado unos cuadros en los cuales hay la relación entre los hombres y las mujeres pobres. Ese es un nivel. Y seguramente es algo parecido a la situación entre los hombres y las mujeres ricas. También hay esa desigualdad. Y también si haríamos un estudio entre las mujeres ricas y las mujeres pobres, también hay desigualdad. Y si hiciéramos un estudio de las mujeres ricas en relación a los hombres pobres, también las desigualdades son extremas. Entonces, por lo tanto, estamos en una situación en la cual no se puede generalizar las mujeres, sino las mujeres pobres, negras, indígenas, porque si no quedamos en así una situación en donde aparentemente los hombres son los que están en mejores condiciones. No, las mujeres blancas, heterosexuales, cristianas, universitarias, liberales, etcétera, están muchísimo mejor que millones de negros y de indígenas y de asiáticos en todo el mundo. Eso quería pedir tu opinión. Sí, igual hay que tener mucho cuidado con, o sea, por eso el tema de presentar las cifras, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vimos las cifras de brecha salarial por años de educación, lo que tú encuentras es que en el continente, ese continente es un continente donde las mujeres tienen más años de escolaridad que los varones, ¿no? Las mujeres estudian más que los varones. O sea, la deserción escolar siempre es mayor para los varones, incluso en los sectores más empobrecidos. Pero luego lo que encontramos en el mercado laboral es que las mujeres ganan peor, aunque tengan más años de educación. Y por eso la comparación es clave con los años de educación, porque en un escenario donde tú dices, bueno, persona que tenga más de 8 años de educación es una persona que ya se supone que debería estar en una situación privilegiada, pero cuando comparas entre hombres y mujeres, la brecha salarial persiste. O sea, ahí hay un tema central y es que las mujeres, por ser mujeres, siempre sufren tipos de violencia que no sufren los varones. O sea, la sobrerepresentación de las mujeres en los feminicidios no tiene clase social, no tiene clase social. Sufren feminicidio tanto las mujeres de clases altas, blancas, con patrimonio, como las mujeres empobrecidas. O sea, hay tipos de violencia, por ejemplo, la violencia sexual no tiene clase social. Durante mucho tiempo un discurso dijo, la violencia sexual es porque los pobres están hacinados, porque los pobres no tienen una ética, no son civilizados, y la violencia sexual atraviesa todas las clases sociales. Entonces también hay que tener cuidado porque hay violencias que sufren las mujeres por ser violencias, pero también es cierto que cuando miramos la estructura económica, efectivamente un varón indígena y un varón afrodescendiente seguramente tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza que una mujer considerada blanca por el solo hecho racial. Entonces hay que tener cuidado con las generalizaciones, por eso es mejor ir a las cifras, porque la violación sexual es una realidad que sufren las mujeres de todas las clases sociales. Eso es claro y las estadísticas son muy elocuentes en ese sentido. La violencia sexual que se sufre, sobre todo en los hogares además, ¿no? La violación de las niñas atraviesa todas las clases sociales. Gracias. María Erca, ¿cómo estás? No olvides presentarte. Sí, soy María Erca de San Felipe, Chile. Soy educadora de párvulos. Mira, cuando mostraba las estadísticas y todo, en Chile, en el tiempo de la pandemia, fue tremenda la situación de las mujeres. Fue tremenda, porque hubo una caída tremenda en el ámbito laboral. La mujer que estaba con teletrabajo
mira, teletrabajo, los niños de la casa, la comida, el almuerzo, ver, ordenar, mil labores. Esto se hicieron estudios, investigaciones, o sea, no es una apreciación personal. Encargada de todas las labores domésticas, el hombre que estaba en la casa y tenía teletrabajo, él estaba en su espacio trabajando, él estaba trabajando, pero ella tenía que hacer mil cosas, ¿me entiendes? Incluso se vio una situación por pantalla que fue horrible. La profesora estaba haciendo la clase con sus alumnos y todo, y viene el hombre y la golpeó en cámara porque le había tomado su computador. Eso todo el mundo lo vio. Entonces yo realmente cuando, no sé, Atahualpa como que ponen el mismo nivel, mujer-hombre, no, estamos en desventaja absolutamente, estamos en desventaja. Y la mujer, yo te digo, a pesar de eso se organiza, ollas comunes, comprando juntas. Acá, fíjate que estábamos veníamos saliendo del estallido social, o sea, había sido una cuestión tremenda. Deben haber escuchado más de 400 niños jóvenes con pérdidas oculares, presos, y las mujeres en las cárceles, rogando por aquí. Mira, era una multiplicidad de cosas que había que hacer. Y desde marzo, felizmente, contamos con un gobierno que nos da esperanza, el gobierno de Gabriel Boric, que él se declara como un gobierno feminista, que era impresionante cuando se mostraba, por ejemplo, el ministerios anteriores, hombres de cuello y corbata, puros hombres, y ahora era multicolor, miles de mujeres, con sus guaguas y qué sé yo, con sus problemáticas, y eso maravilloso. Y está toda la política del cuidado, todas estas cosas que no se veían, ¿me entiendes? Que ahora que sea una cosa paritaria, que realmente, porque cuántas mujeres tuvieron que dejar el trabajo por dedicarse al cuidado, no solo de su casa, sino también a veces de sus padres, porque también en mi caso, por ejemplo, soy la única mujer y 4 hombres, mis papás ya fallecieron, pero cuando estaban, claro, uno por ser la mujer le toca más, ¿te fijas? Entonces, y ahora también estamos con la nueva constitución, ahí trabajando y también dando la lucha, porque yo te digo, la derecha, yo lo digo con todas sus letras, se ha empeñado en ensuciar este proceso que es maravilloso, maravilloso. Y ahí se entregó el borrador y todo, y el 4 de septiembre se votaría por apruebo o rechazo, y ellos están haciendo una campaña pero tremenda, porque son dueños de los medios de comunicación y todo eso. Entonces es muy doloroso todo lo que pasa, pero esperanzador. Esperemos que el despertar de Chile que se dio durante el estallido no se duerma, nunca más, como decían algunos curitas, como Mariano Puga, que ya falleció. Pero eso quería comentar, querida. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a ti por traer, bueno, la experiencia de lucha tan fuerte de Chile, que costó tantas vidas de personas jóvenes, tantos sacrificios, y sobre todo porque, digamos, la performance, digamos, que tuvo la lucha en Chile fue la que se replicó en Colombia. Toda la conceptualización de la primera línea, digamos, se llevó a cabo en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia mataron 10 veces más personas porque el nivel de represión que tiene Colombia se compara solamente con el de México. Es brutal el papel, la relación que tiene el Estado. Y también tenemos la esperanza de que el domingo sea elegida Francia Márquez como vicepresidenta y Petro, que tienen una política de cuidados que ha sido nombrada como central. Y ahí tenemos los desafíos para Boric, no solamente pensar los cuidados en los centros urbanos, sino pensar, bueno, la población mapuche, cómo piensa el cuidado, cómo se organizan los cuidados. ¿El cuidado son solamente guarderías? ¿El cuidado son solamente personas que cuiden a las personas dependientes? ¿O el cuidado también tiene una dimensión del territorio, ¿no? Es la perspectiva decolonial. Entonces, bueno, ahí tenemos desafíos bien importantes para encarar, porque por eso en la próxima clase vamos a trabajar fuertemente en la definición de economía, ¿no? Porque la definición de economía y de economía del cuidado
es la que nos va a determinar, bueno, cuáles son los horizontes de lucha, porque ya vimos que las poblaciones rurales en nuestro continente son las que sufren las pobrezas más extremas y no se puede pensar el mundo de los cuidados como se piensa la población rural a como se piensa en las capitales. Y el problema es que los gobiernos quedan en las capitales y muchas veces no tienen la sensibilidad de pensar el mundo de lo rural o el mundo de los territorios más alejados. Y bueno, acá queremos en este curso justamente tener elementos para realmente saldar esa invisibilidad epistémica que finalmente es una invisibilidad colonial, porque quienes viven en los márgenes son siempre las poblaciones racializadas y empobrecidas. Así que, bueno, yo creo que estamos casi en tiempo de terminar. No sé si hay alguna última preguntita o comentario o saludo. Sí, alguien más que quiera para finalizar. Un poco una curiosidad nomás, Natalia. ¿Qué tanta influencia tiene este Agustín Laje, que me parece un tipo tan terrible? ¿Qué tanta influencia tiene en Argentina, tú que estás allá? No, acá por fortuna no tiene. No tiene tanta. Tenemos, bueno, acá en Argentina estamos teniendo un recrudecimiento de una extrema derecha racista. Hay un candidato presidencial que dijo que no iba a pedir perdón por ser rubio, blanco, de ojos azules y tener pene. O sea, él sintetizó en una frase nefasta todas esas, o sea, el mundo de los privilegios, digamos, ¿no? El mundo de los privilegios. Dijo que no iba a pedir perdón y que no tenía por qué sentirse avergonzado. Y eso porque del otro lado está la discriminación a las personas que son la otredad de esa afirmación, que son la inmensa mayoría. Así que sí, acá tenemos el racismo y el odio contra las mujeres está en el corazón del debate electoral. De hecho, hay una mujer blanca, rubia, de clase alta, de ojos claros, que dice que hay que acabar con el Ministerio de las Mujeres y que hay que acabar con las feministas, que las feministas son todas feas, no se depilan y que tienen que conseguirse un novio. Así lo dice en las franjas centrales de la televisión, porque tiene un programa en el horario de más rating y eso lo dice todas las noches y la gente la ve. O sea, el odio contra las mujeres y el odio contra las poblaciones racializadas está en el corazón del debate electoral y de la extrema derecha que está ganando muchos votos y muchos votos de población pobre. No crean que son solamente las clases altas las que votan por esa visión. El discurso del odio toma mucha fuerza en las poblaciones más empobrecidas. O sea, ahí hay algo y que tiene mucho que ver con lo que tú comentabas, Atahualpa, que te sorprendía el ataque racista y tú decías, ¿por qué de Argentina viene tanto ataque? Sí, ha sido uno de los países que más lucha feminista ha tenido y más logros feministas ha tenido, y tiene que ver con eso, con que se está construyendo un discurso político de extrema derecha, que es un discurso de odio, ¿no? Que dice que hay que que hay que matar a ciertos grupos sociales, que hay que golpearlos, que hay que acabar con los derechos sociales, o sea, un discurso de violencia, de eliminación física del otro, pero no con paradojas, sino directamente. Muy bien, gracias querida Natalia, te agradecemos mucho, muy interesante, muy importante. Un abrazo, que tengan todos ustedes una feliz Atahualpa, noche. Sí, Atahualpa, perdón que interrumpa, hay una pregunta ahí que hizo la compañera Norma, creo yo que valdría la pena mencionarlo, ¿verdad? no le Solo había es visto. comentario, perdón, solo es comentario. Gracias. Leámoslo. Ya dice, hay las luchas antisistema y son importantes ante estos modelos desiguales. El trabajo de resistencia, la defensa de los territorios es relevante, pero hay políticas ocultas o no, pero cada vez más criminalización de defensores de territorios contra megaproyectos, proyectos transnacionales. Sí, efectivamente. Y eso, digamos, justamente, digamos, esta emergencia, estos discursos de odio con los que se topó Atahualpa cuando estaba organizando el curso, tiene que ver con la intención de la extrema derecha
y de los discursos de ciertos sectores radicales del empresariado y del mundo de los privilegios para despolitizar todo el cuestionamiento al modelo, que es justamente lo que dice Norma. O sea, no es inocente el odio contra las mujeres, tiene que ver con este modelo patriarcal y de acumulación, de desposesión y colonialismo. Bueno, Así la que, bueno. derecha quiere llevar a como que es una situación de odio, ¿no? La derecha son los que meten el odio, pero nosotros sabemos que es un problema estructural, un problema económico, político, cultural, y no es una cuestión de odio, simplemente ese es el resultado, la consecuencia, pero ellos quieren presentarlo como que simplemente es odio nomás. Bien, un abrazo nuevamente, que tengan una feliz Bueno, noche, nos estamos viendo el día Chao, martes de buenas la noches. próxima El semana. martes Me nos vemos, encanta. las espero, Bacán. los espero, les espero. Y bueno, vamos a discutir con muchos argumentos y de una manera muy dinámica qué es la economía para justamente, bueno, luchar por una economía en la que quepamos todos. Bueno, un gran abrazo y Un muchas abrazo. gracias por estar por acá. De Chao, noche. chao. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias, buenas Un noches. abrazo a todos, chao. Chao, Chao. linda.